Capítulo 4. 3 de septiembre, a un mes del día de las elecciones, año 2182. Fromheim Schwartz entraba acompañado de su mujer Calpurnia en la lujosa suite de un hotel de Washington. Los dos volvían vestidos de gala de una recepción organizada por el Círculo Americano de Empresarios. Fromheim se desabrochaba su traje mientras su mujer se quitaba los pendientes en el lavabo. Ella pertenecía al tipo de mujer presidenta que algunos mandatarios tienen que aguantar. Durante todo el camino de vuelta al hotel, no había hecho más que decirle lo que tenía que haber hecho y dicho en la fiesta. La verdad era que constituían un matrimonio bastante fracasado. Y si no se habían lanzado los trastos a la cabeza era por conveniencias de apariencia. La esposa entró en la habitación, mientras Fromheim se levantaba de la cama donde se había sentado, y le decía, tono meloso: «Tengo una sorpresa para ti». Ella se volvió hacia él con mirada sorprendida. Fromheim, de pie, cogió una bolsa negra de viaje y metió la mano sujetando algo dentro. «No sé si enseñártelo», dijo jugueteando, sonriendo, pero sin sacar la mano del interior de la bolsa. «Venga, no seas tonto», le reprendió Calpurnia, siempre pronta a perder la paciencia. No sé, seguía jugando con la mano dentro de la bolsa. «Mira, si sigues haciendo el imbécil me marcho mañana a Europa, y la campaña te la haces tú solo». Fromheim sacó la mano de la bolsa, y los incrédulos ojos de su esposa vieron que lo que sostenía era una pistola con la que su marido le estaba apuntando directamente al pecho. «Querida», dijo fríamente Fromheim, «¿sabes lo que aumentaría el afecto popular hacia mí si mañana los titulares de todos los noticiarios anunciasen? Ayer por la noche se produjo un atentado contra el candidato Fromheim. 2 gángsters con pasamontañas trataron de darle un tiro en la suite de su hotel. Él salió ileso, pero su mujer fue asesinada». Durante unos segundos Calpurnia le miró sin dar crédito a lo que oía. Parecía una broma pesada, pero unos instantes después de mirarse a los ojos en silencio se dio cuenta de que él la seguía apuntando y de que la cosa iba en serio. «Oh», exclamó estupefacta Calpurnia. Era un quejido lleno de dolor por la traición de su esposo. «¿Serías capaz?» «Te aseguro que en la puerta, por fuera, están esperando ya 2 agentes de servicio secreto para acabar de completar los destrozos en la habitación de la supuesta acción de la mafia». Calpurnia empezó a llorar. Su marido trató de consolarla con delectación ante el sufrimiento de aquella arpía que había sido su mujer durante 14 años. «Vamos, vamos, querida, nuestro matrimonio fue de conveniencia, nunca nos quisimos. En realidad, menos que eso, me has dado bastante mala vida hasta el día de hoy. Con eso hubiera bastado para que yo te repudiara. Pero el hecho de que hace varios meses, cuando anuncié que me iba a presentar a candidato a la presidencia, me amenazaras con desvelar trapos sucios si no condescendía con toda la lista de caprichos que me presentaste». Fromheim se iba poniendo furioso paulatinamente a medida que hablaba. «Entonces no solo me decidí, sino que incluso resolví que cuando fuera a realizar la acción, la haría yo mismo, con mi propia mano. Y no solo eso, hice el propósito de que cuando lo hiciera, además, te anunciaría yo mismo tu final». «From», dijo su esposa arrodillándose delante entre lágrimas, «From, he sido muy mala contigo, pero ahora quiero cambiar, dame tiempo, y te demostraré lo buena esposa que quiero ser contigo». Calpurnia era una serpiente, no tenía ninguna intención de cambiar, pero se daba cuenta que solo tocándole el corazón cabía alguna posibilidad de salvarse. Parecía que el rostro de Fromheim se comenzaba a conmover. «Querida», exclamó suavemente el marido dándole una esperanza de vida. En ese momento disparó con frialdad. Apenas hizo ruido el disparo, el largo tubo del silenciador funcionó perfectamente. Un golpe seco, y el cuerpo de la esposa cayó al suelo desplomado. Sobre el suelo geométrico decorado con intensos rombos blancos y negros, la bella emperatriz vestida de azul celeste se convulsionó leve y silenciosamente. El uxoricida se volvió tranquilamente hacia la puerta. De pronto recordó que en los atentados se dan varios disparos para tener más seguridad de haber cumplido la misión. Así que retrocedió y le dio 3 disparos más sobre la espalda. El cuerpo se sacudió en el suelo a cada disparo. La mano, el brazo de su esposa aún se movió ligeramente. Acabado el trabajo, salió de la habitación y tras atravesar 2 salas más, pertenecientes a la suite, abrió la puerta. Los 2 agentes entraron sin decir nada y se encargaron del resto. El mundo todavía no lo sabía, pero en el mismo día, casi a esa hora, su mayor adversario en la campaña caería víctima de otro atentado. La prensa diría que se había intentado acabar con los 2 mejores candidatos. Eliminado ese adversario, Fromheim sabía que todos los restantes eran personajes menores. Sabía también que a río de revuelto, ganancias de pescadores.
Cuanto mayor ambiente de inseguridad se creara, el Partido del Orden saldría beneficiado electoralmente. El partido de Frauenheim había centrado su campaña en la necesidad de poner orden a todos los desmanes de la mafia y la corrupción. Así que todo esto le beneficiaba. De hecho, gran parte de los atentados e infinidad de las amenazas que estaban sufriendo las principales ciudades de Estados Unidos habían sido orquestadas por él mismo. Aunque solo un par de acciones verdaderamente grandes habían sido ejecutadas directamente por sus agentes del Servicio Secreto Europeo. Sus servicios secretos estaban suministrando información y material de última generación a grupos terroristas. Ellos eran los que se encargaban de aquel trabajo tan sucio. Cada grupo tenía sus motivaciones, sus particulares razones para la venganza y la lucha. Ellos eran la mano ejecutora de un caos que era su mejor campaña electoral. La población entera se conmocionó al conocer el atentado contra la esposa. Frauenheim ejecutó una perfecta obra de teatro con lágrimas, discursos encendidos supuestamente improvisados, y una actuación y unos gestos en el entierro de la emperatriz verdaderamente pensados para tocar la fibra sentimental de la gente que viera en directo en sus hogares aquella ceremonia. Entierro televisado que fue todo un espectáculo destinado a conmover todos los corazones. El resultado de todo eso fue un gran ascenso de Frauenheim en la intención de voto. Sin embargo, no estaba del todo satisfecho. A esas alturas de la campaña volví a descubrir una y otra vez que la política es una cuestión en la que la suerte influye decisivamente. Había cuidado todos los detalles, sus planes se iban cumpliendo perfectamente. Había tocado todos los resortes posibles, y sin embargo, a pocas semanas de las elecciones, la diferencia de votos con uno de sus contrincantes seguía siendo muy ajustada. A esas alturas, y a pesar de todas las ventajas con las que había contado, se daba cuenta de que la suerte, en el último momento, podía decantar la victoria a favor del otro. Capítulo 5. Un mes y medio después, enfrente del Congreso de Estados Unidos. Juro solemnemente, dijo el presidente del Tribunal Supremo. Juro solemnemente, repitió Frauenheim con la mano derecha alzada. Proteger, defender y custodiar la Constitución de los Estados Unidos de América. Proteger, defender y custodiar la Constitución de los Estados Unidos de América. Así me ayude Dios. Así me ayude Dios. El presidente del Tribunal Supremo, con su toga negra, con su sonrisa, con su pelo blanco, estrechó calurosamente la mano de Frauenheim. Frauenheim Schwartz quedaba investido el 98 presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Tras los discursos, un cuarto de hora después, resonaba en el aire alegre y atronadora la explosión de barras y estrellas, marcha tocada conjuntamente por las bandas de los tres ejércitos. Los guantes blancos de los marines subían y bajaban siguiendo el paso militar. Detrás de ellos, las flautas traveseras, tocando marchas del tiempo colonial. Precediendo a todos, ondeaba la más antigua bandera que se conservaba en la nación, seguida de otras 100 banderas que, llevadas en formación compacta, conformaban un río rojiblanco, colmado de estrellas de 5 puntas. En lo alto de la tribuna, la esbelta y hierática figura del presidente, con la mano en el pecho, con la mirada al frente. La avenida de Pensilvania se hallaba en el clímax del fervor patriótico. 2 horas después, la fiesta de investidura había acabado, y el nuevo presidente se dirigía a la Casa Blanca, su nuevo hogar. Pocos minutos después se sentaba solo y agotado en el cómodo sillón de un despacho oval, sumido en medio de la penumbra de una luz diurna que iba atenuándose por momentos. Frauenheim respiraba por fin en paz. La última semana había sido de órdago. A punto había estado el Congreso de anular la campaña electoral y posponer las elecciones. En el último momento, el anterior presidente se había vuelto contra Frauenheim, realizando las más terribles acusaciones. Hasta el final de la campaña, la indecisión del electorado fue espantosamente alta. Sí, la suerte había jugado un papel decisivo al final, y cualquier resultado pudo ser posible. Aquella misma tarde recibió en ese despacho a los agentes de los servicios de inteligencia del Imperio para comunicarles pequeños retoques en el calendario de acciones a realizar. Muchos proyectos se amontonaban en la mesa del nuevo presidente, pero el plan número 1 era desmontar la democracia en Estados Unidos. En las semanas siguientes procedió a cambiar la cúpula de todas las administraciones públicas por hombres del partido. El presidente actuaba con toda cautela y prudencia. Ante la opinión pública, parecía tan solo un hombre ocupado al 100% en acabar con el poder oculto de la mafia en la administración gubernamental.
Aquel cambio de guardia a nadie extrañó. Había sido anunciado repetidas veces en campaña. Había que acabar con el clientelismo de los políticos y de la Cosa Nostra en la burocracia. 6 meses después se celebraba una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Todos los congresistas y senadores estaban ya en la gran sala, bajo la bóveda central o andando por los pasillos del edificio del Congreso. La aeronave presidencial, a 30 kilómetros de distancia, se encaminaba con retraso hacia el edificio del Capitolio. De pronto, en el radar del aeropuerto Dulles aparecieron 3 casas pertenecientes al Ejército del Aire. Surcaron a baja altura Washington, a poca distancia de la fachada principal del Congreso. Los 3 cazas, sin detenerse, dispararon 3 misiles. Un segundo después, el blanco edificio de mármol volaba por los aires, acribillado por los misiles. El Capitolio desaparecía en medio de 3 grandes esferas rojas, de fuego que se expandían, que arrasaban inmisericordias 400 años de historia. Uno de los cazas se desvió y envió un 4.º misil contra el edificio del Tribunal Supremo, que se encontraba detrás del Congreso. El edificio del Tribunal Supremo también saltó por los aires en medio de una devastadora onda expansiva de fuego. Nada más lanzar el 4.º misil, los 3 cazas a la máxima velocidad, 4 veces la velocidad del sonido, se dispersaban cada uno en una dirección. Un minuto después se estrellaban, no sin que antes los pilotos se lanzaran en asientos eyectables. Los turistas que recorrían el gran corredor de césped delante del Congreso, no podían creer lo que veían sus ojos. Donde antes se erigía el Congreso, ahora se levantaba una gran columna de humo, en cuya base se medio adivinaban los restos de las ruinas de lo que hubo antes allí. Las calles cercanas al Congreso se llenaron de funcionarios que salían de los edificios más próximos. Algunos transeúntes corrían, otros se habían quedado paralizados y no se movían, sin dar crédito a lo que veían. La policía corría hacia el Capitolio en ruinas, no podía hacer nada. Algunos turistas caían al suelo de rodillas desconsolados, otros se abrazaban para consolarse. Miles y miles de personas salían de los edificios de la avenida Pensilvania para acercarse al edificio de ruido sin poder creer lo que veían. Una hora después, la nación veía cómo su presidente les comunicaba en la televisión que todos los congresistas, senadores y miembros del Tribunal Supremo habían fallecido. Solo habían quedado con vida 6 de entre todos ellos, por estar enfermos en sus casas o fuera del edificio. El ataque había sido grabado en video por varios turistas, imágenes que aparecieron en televisión una y otra vez. Y todo el mundo se preguntó por qué habían sido cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos los que habían atacado. El presidente explicó que aquel atentado había intentado acabar también con su vida y que solo el retraso de la nave presidencial le había salvado. Anunció que inmediatamente se investigaría por qué no había funcionado ni el sistema antimisiles ni el sistema de exclusión aérea que existía sobre toda la ciudad. En este día tan luctuoso, les dijo el presidente, un día que no olvidará la historia, únicamente puedo asegurarles una cosa. Hoy los Estados Unidos se ponen en pie para asegurarse de que los que han organizado esta infamia se arrepientan de haber nacido. Al día siguiente, los 20 generales que integraban la cúpula del Estado Mayor eran sustituidos por miembros del partido. La explicación que se dio para explicar el cambio al completo de la cúpula de Estado Mayor fue que el ataque había sido organizado por algunos de esos generales, para que, eliminados todos los poderes políticos, el ejército tomara las riendas de la situación. El secretario de Defensa explicó que como no se sabía quiénes habían participado y quiénes no, cautelarmente se tomaba la decisión de sustituirlos a todos durante un año. Era una medida cautelar y provisional. Se insistió en que los generales sustituidos serían reintegrados en el mismo puesto al expirar ese plazo de tiempo concedido a la investigación. Como era lógico, el ataque había sido un éxito, porque se realizó con la información accesible a los colaboradores del nuevo secretario de Defensa. Además, se hizo coincidir la sesión conjunta de congresistas y senadores justo en el día en que con total certeza se sabía que todos los miembros del Tribunal Supremo iban a estar reunidos. El retraso de la nave presidencial estaba perfectamente calculado. El presidente sabía que en aquel edificio había varios congresistas del Partido del Orden, además de otros muchos cargos menores que trabajaban allí y que pertenecían a sí mismo al partido, pero había que sacrificarlos, y lo hizo sin contemplaciones. La nación estaba consternada, pero para acabar de completar el cuadro de consternación,
aquel mismo día, agentes del FBI entraban en despachos de 2 generales del Estado Mayor y decían haber hallado documentos, perfectamente falsos, con todo lujo de detalles sobre el supuesto golpe de Estado que iba a ser perpetrado por parte de los generales del Estado Mayor. Entre menos de 20 personas del Ministerio de Defensa y 14 del FBI habían orquestado un plan tan perfecto que los mismos generales y la opinión pública no sabían qué pensar. Una inmensa sospecha se instaló en las mentes de la nación, pero los ciudadanos por sí solos no podían descubrir la verdad de una trama tan compleja, y los mecanismos del Estado, encargados de investigar esa trama, habían sido extirpados. Capítulo 6. Palacio Imperial de Roma, 2 meses después. Todos los generales del Estado Mayor de la República Europea, con uniformes de gala, escuchaban en una grandiosa sala las palabras de su emperador. En cuanto acabara, una gran fiesta tendría lugar en el ala norte del palacio con el resto de los invitados que ya aguardaban allí. El emperador Frohnheim estaba ahora en mitad de su discurso. Ya mi padre, el extinto emperador Kurheim, me dijo siendo yo un pequeño: es una pena que a veces las más grandes victorias no puedan celebrarse con una marcha triunfal en las calles de la urbe. Sí, no entendí entonces aquellas palabras. Ahora las entiendo y les agradezco a todos ustedes su fidelidad en estos 2 últimos años en que apenas he podido dirigir personalmente los asuntos del imperio. Estados Unidos, desde que me hice cargo de su máxima magistratura, por fin goza de un perfecto estado de paz ciudadana. Nunca ha habido tanta seguridad en sus calles, nunca se han cometido tan pocos delitos. La idea de que la justicia es rápida, eficaz y contundente se ha instalado hasta en la mente de los fascinerosos. Muchos allí dicen que me ven como un dictador, pero si en muchos no existe amor hacia mi persona, por lo menos existe una cierta resignación al hecho de que de momento no se me puede apartar de mi puesto. Las élites pensantes se han dado cuenta por fin de que sacarme supondría una guerra civil, en la que un bando tendría todo el apoyo de Europa. Mejor una nación y un dictador, que sin dictador pero sin nación. Es un dicho que corre de boca en boca entre los descontentos. Teóricamente los Estados Unidos siguen siendo una democracia, solo que el sistema electoral está en suspenso transitoriamente. Se seguirán celebrando comicios para elegir alcaldes, fiscales, sheriff y gobernadores. Tan solo las elecciones para el Senado y el Congreso y para la presidencia quedan pospuestas. Por supuesto, la cúpula militar anterior no ha sido reintegrada a ninguna función activa. Por supuesto, las elecciones presidenciales del pasado año han sido las últimas de la historia. Cuando se acerque la fecha que he garantizado como tope para que se celebren las primeras elecciones al Congreso, anunciaré que se posponen un tiempo hasta que pueda garantizar la seguridad de los candidatos. Mucho me hubiera gustado que fuera una división de mi guardia pretoriana la que custodiase la Casa Blanca, pero los tiempos todavía no están maduros para eso. He tomado el poder, pero hasta el momento en nada he ofendido el sentimiento de orgullo nacional, y así seguiré. Cuando yo haya permanecido 6 años en el poder, haré vicepresidente a mi hijo. Ahora tal nombramiento resultaría muy duro de aceptar, y a partir de ese momento, como norma general, mi idea es que cuando yo esté en tierra imperial, el vicepresidente estará en la Casa Blanca, y cuando yo pase una temporada en Estados Unidos, mi hijo volverá a la urbe, a ponerse al tanto de los asuntos imperiales. ¿Cuáles son mis planes para el futuro? Por un lado, que el partido siga aumentando sus ramificaciones por todo el tejido social de la nación americana, para dominar todos los resortes que tengan alguna influencia. Por otro lado, ir implantando partidos del orden en todos los demás países del continente americano. No creo que volvamos a ganar las elecciones en ni un solo país más. En el extranjero las cosas se ven como realmente han sido, pero todo el poder del imperio y de los Estados Unidos volcados en un pequeño país puede ser suficiente para desestabilizarlo, de tal modo que pequeñas élites favorables a nosotros logren, si no el poder, al menos una influencia notable. El emperador continuó hablando un rato más. Se retiró al final de la tribuna en medio de los aplausos de todos los generales, que se ponían en pie. Instantes después, todos salían de la sala para participar en el cóctel. Ni una palabra cerca del oído en la sala saldría de las bocas de aquellos 50 generales. Capítulo 7. El senador Ford era ya un venerable anciano con 86 años. Vestido con su bata, estaba sentado junto al fuego en una de sus casas de campo. Por el gran ventanal se veía que fuera estaba lloviendo intensamente. Su nieto de 16 años se sentó junto a él encima de la alfombra. «Abuelo»,
¿Sigues siendo senador? Su abuelo le miró sorprendido. Era la típica pregunta que no venía a cuento y que cualquier nieto le puede hacer después de haber escuchado un retazo de conversación entre adultos. Pues teóricamente, como no se han vuelto a celebrar elecciones, cabría pensar que sí. Hasta que no se vuelvan a celebrar y alguien no me quite el escaño, soy el último senador de los Estados Unidos. Acabó su afirmación asintiendo a sus propias palabras con orgullo. El último senador. ¿Por qué eres el último? Pues porque el día de la gran conmoción, así se conocía el atentado contra el Congreso, yo estaba en cama con 39 grados de fiebre. Nunca una gripe había sido más beneficiosa para la salud. ¿Y ya no hay más senadores? No. Todos los pocos que quedaban han ido muriendo de viejos. El edificio del Congreso no se reconstruyó. Ahora es un bello jardín de césped con grandes ruinas de mármol. ¿Pero por qué no se reconstruyó? Si se hubiera reconstruido el edificio, alguien le hubiera preguntado al que manda que cuándo lo llenaba. A base de responder preguntas a su nieto, el abuelo tuvo que hacer repaso de los últimos 20 años. El primero de los presidentes con poderes especiales fue Fromheim. Gobernó unos 30 años el imperio y 9 nuestra nación. Después contrajo un cáncer incurable. Desde que tuvo conocimiento del cáncer, preparó el traspaso de poderes a su hijo, que era el vicepresidente. Cuando murió el padre, el hijo fue el segundo presidente con poderes especiales. Fue un traspaso de poderes tal como manda la Constitución. Si muere el presidente, el vicepresidente toma las funciones del primero. Así se puede continuar indefinidamente. Lo único anticonstitucional es la dilación de las elecciones. Su hijo Hirsen gobernó el imperio y nuestro país durante 5 años. Después, un norteamericano amante de la democracia le pegó un tiro un día que Amable estaba saludando a la multitud y estrechando manos. Aquel exaltado creyó que el regicidio sería la terapia de choque para que el sol de la democracia volviera a brillar en todos los horizontes. Yo le hubiera aconsejado que leyera Claudio, el dios de Robert Graves. Lo único que logró fue que el vicepresidente tomara el mando. El asesinato incluso aumentó la popularidad de la nueva institución presidencial. A la imagen de una institución tan opresiva, lo único que le faltaba era una cierta dosis de victimismo. ¿Y al asesino le torturaron? ¿Le hicieron morir de mala muerte?, preguntó con un cierto tonillo sádico el nieto. Por favor, estamos en una nación civilizada. Por supuesto que no. Le juzgaron y no sé cómo se las arreglaron, pero le hicieron confesar que había toda una conspiración detrás de su acción. La vieja patraña de las fuerzas oscuras por las que los presidentes con poderes especiales estaban ahí para protegernos. Murió ejecutado con una inyección letal y no consiguió otra cosa más que aumentar las normas de protección alrededor de los presidentes. Es lo que suele pasar cuando el pato Donald se mete a bruto. El hijo del emperador Hirsen solo tenía 8 años. El nuevo presidente de Estados Unidos era un miembro de la familia imperial, pero él no era el emperador. El Senado del Imperio y el Ejército decidieron que el nuevo emperador sería Holbein, y no el que ahora detentaba el cargo de presidente. Así que Holbein oficialmente tomó el cargo de vicepresidente de Estados Unidos y extraoficialmente el mando del presidente. Dicho sea de paso, aquel presidente títere, que duró tan poco, era el hombre más ratonil e indeciso del mundo. 3 meses después dimitió y el emperador Holbein pasó a tener no solo el poder efectivo, sino también el cargo de presidente. Abuelo, ¿y por qué no te rebelaste contra Fromheim y luchaste por la libertad? Su abuelo le miró con fingida sorpresa, y después con falsa indignación. Jovencito, cuando uno es joven cree que todo se reduce a gritar libertad, libertad, y que todos los muros caerán, y las puertas se abrirán. En cuanto me repuse de mi gripe, no tuve otra idea en mi cabeza que restaurar la democracia. Pero además de jugarme el pellejo, quería jugármelo con inteligencia. Así que decidí esperar y estudiar la situación, y aguardar el momento más propicio. Pero cuando empezó a pasar el tiempo y vi que la gente no hacía nada, porque la gente no estaba contenta pero no hacía nada, cuando vi que Fromheim salía a la calle y siempre había quienes le vitoreaban, cuando vi que los sondeos de opinión no le eran totalmente favorables, entonces me pregunté si además de perder el cuello, había alguna posibilidad de conseguir algo. Así que me retiré bien lejos, y para que nadie en la Casa Blanca sospechara, me compré una casa de campo en los Pirineos.
ni más ni menos que en una provincia imperial, en España, y desaparecí de la escena durante unos cuantos años. Después, cuando volví a mi patria, me cuidé muy mucho de hacer otra cosa que cuidar de mis negocios. Comprendido, mozalbete, a ver si heredas algo de mi sentido común. Durante unos momentos las palabras del antiguo escritor inglés resonaron en la canosa cabeza del senador. Ya sabes qué sucede cuando uno habla de libertad. Todo parece hermosamente sencillo. Uno espera que todas las puertas se abran y todas las murallas se derrumben. Su nieto, lleno del ardor de la juventud, le miraba con escepticismo. Sus últimas palabras parecían a sus ojos una claudicación. Su abuelo percibió qué había detrás de aquella mirada. Hijito, sé que no soy tu héroe. Si hubieras sido un héroe, no tendrías a tu abuelo aquí sentado para contarte esta historia. El tiempo estaba maduro para una dictadura. Un hombre no puede cambiar un pueblo. La maquinaria de la democracia no funcionaba. Yo solo no podía cambiar toda la maquinaria. Yo no podía cambiar la marea de la historia. Hubiera dado mi vida por la libertad, pero no la daría solo porque dijeran que lo había intentado. Aquello no tenía posibilidades. Así siempre con los tiranos, reza el lema del escudo de Virginia, replicó orgulloso y testarudo el nieto. El escudo del estado de Virginia muestra a un tiranicida después de haber perpetrado su acción. El abuelo miró a su nieto. Esos aires libertarios procederían de algún gen de la rama materna o de la paterna. Los jóvenes como tú, le advirtió el abuelo, acaban formando parte de las cúpulas gobernantes cuando un antiguo régimen está en declive, pero acaban arruinando sus vidas cuando un imperio está emergiendo. Me temo que has nacido en la época de un imperio emergente, y tu caso será el segundo. Te lo pido por favor, que no te ronde la cabeza al entrar en algún grupo político clandestino. Dentro de 50 o 100 años el edificio estará lleno de grietas, y entonces te aconsejaría que entrases en la disidencia. Habrías sido quizás parte de la nueva generación en el poder. Pero ahora el imperio se consolida, te lo asegura un viejo zorro de la política. Puedes estar tranquilo, no pertenezco a ninguna, ni he asistido a ninguna reunión mitinera. Muy bien, recuerda, siempre hay tiempo para la revolución. Tú hazte un sitio en la vida. Por ahora la institución de la presidencia con poderes especiales se ha consolidado. Trondheim fue un genio. Qué bien hablaba. Fue un Julio César y un Maquiavelo. ¿Y un Hitler? Sí, fue Julio César, Maquiavelo y Hitler a la vez. Él creó el Estado más grande que ha conocido la humanidad. Logró hacer posible lo que a todos pareció imposible: la unión de los Estados Unidos con la República Europea. Sí, él creó la bestia. Un Estado que posee el 68% del Producto Nacional Bruto de todo el planeta. Un Estado que tiene en sus fronteras el 53% de la población mundial. Nunca ha habido tanta concentración de poder. Abuelo, no pertenezco a ninguna asociación política, pero créeme, el futuro será democrático. El abuelo se ciñó mejor el cinturón de lana de la bata. Después, mientras se seguía arreglando la bata, dijo: una vez un profesor mío en la universidad, en medio de la clase, comentó: qué misterioso me ha parecido siempre el hecho de que un hombre pueda mandar a otro hombre. Hasta entonces nunca me había planteado ningún interrogante acerca de eso, pero después, a solas, me detuve a pensarlo y me di cuenta de lo sorprendente que es el que un hombre tenga dominio sobre otro, el que un hombre tenga dominio sobre la voluntad de otro hombre libre, un ser humano sobre otro ser humano. Fuera el aguacero crecía en intensidad, las nubes estaban terriblemente oscuras. Sí, el futuro será democrático. Y se quedó mirando a los troncos ardiendo en la chimenea. ¿Qué te parece una partida de ajedrez? Prefiero una partida de marcianitos en el ordenador. ¿Ah, sí? Venga. El chico fue a por la consola de juegos. El abuelo le gritó: dile a tu madre que nos traiga unos crepes con chocolate de los que sobraron ayer. Abuelo y nieto se acomodaron ante la amplia pantalla de televisión. Había que reconocer que el juego del ajedrez era demasiado tradicional, casi hasta monárquico, para el nieto. Su sangre joven necesitaba matar marcianitos. Después de la conversación con su abuelo, necesitaba aniquilar algo. Un par de nietos que casi no sabían andar se acercaron al abuelo y se aferraron al borde de su bata. Las alegres voces de la escena familiar
Se alejaron por el pasillo. Una partida en la pantalla, mientras otra partida mucho más importante tenía lugar en el Palacio Imperial. El emperador Holbein yacía agonizante en su lecho. Un apenas audible estertor surgía cada vez más espaciado de su pecho. La cama regia ocupaba el centro de la gran alcoba. Alrededor de la cama en pie, los principales generales en uniforme militar. Un silencio atento dominaba el ambiente. 10 minutos después, el emperador daba el último suspiro cavernoso. El médico palatino se acercó calmadamente y le tomó el pulso. Una mirada fija al jefe del Estado Mayor. El general no necesitó ninguna palabra. Holbein Schwartz, germánico druso, había fallecido. El general recorrió con su mirada a todos sus colegas y sin decir una palabra se dirigieron a la sala contigua. En la sala contigua estaba un muy ocupado vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente, un hombre delgado de unos 40 años, era el hijo del fallecido y estaba disponiendo todos los asuntos de Estado y relativos al entierro de su padre. Sin decir una palabra, 3 generales de los que acababan de salir de la habitación del moribundo se pusieron delante y vaciaron los cargadores de sus pistolas sobre él. El vicepresidente cayó de bruces sobre los papeles de la mesa. Su pecho ensangrentó todos aquellos impresos de órdenes presidenciales. Sobre los membretes oficiales la sangre lo salpicó todo. Nadie lo sabía en palacio, pero los generales habían decidido que el nuevo emperador sería el yerno del emperador Holbein, Viniciano, ministro de Defensa y senador del imperio. El nuevo emperador no pertenecía a la dinastía de los últimos 3 emperadores, sino a la dinastía Stauffen. Los periodistas pronto averiguaron que era un hombre poderosísimo en influencias y dinero, pero también era uno de los hombres más misteriosos del entorno del fallecido emperador. Todos lo aceptaron con sorpresa, pero sin discusiones. El nuevo dirigente se dedicó durante el medio año siguiente a reforzar su posición y a trabajar en silencio, casi sin perder tiempo en intervenciones públicas. Capítulo 8. 27 de noviembre del 2207, 6 p.m. Arzobispado de Berlín. El vetusto edificio del arzobispado se levantaba en medio de una calle céntrica de la ciudad. En la tranquila calle, justo delante de la fachada principal, se posaron un grupo de aeronaves de la policía. De las aeronaves comenzaron a salir medio centenar de gentes. Todos iban fuertemente armados y enfundados en sus chalecos antibalas a modo de negras armaduras. Sin prisas, unos entraron por la puerta principal, mientras el resto rodeaba el edificio. En el vestíbulo, tras el mostrador, el portero se levantó sobresaltado al ver entrar a 5 miembros de la seguridad imperial, seguidos de docenas de agentes. ¿Qué pasa?, preguntó el portero. Haga venir al canciller del obispado, ordenó seco al inspector al mando. Nervioso tecleó en el teléfono el número del despacho del canciller. Padre Wilhelm, no sé lo que pasa, pero el vestíbulo está lleno de policías, y el que está al mando ha pedido que baje un momento. Al poco, un sacerdote con sotana bajó por las escaleras que daban al vestíbulo. ¿El canciller?, preguntó el inspector. Sí, ¿qué sucede? Tengo orden, dijo extendiendo un papel sellado, de que me conduzca hasta los archivos donde guarden los libros de bautismo. Instantes después, el canciller, acompañado de otros 2 sacerdotes y seguido del inspector y la policía, entraban a los archivos. ¿Estos son los libros de bautismo?, preguntó el inspector, señalando los anaqueles. Sí. ¿Qué es lo que vienen buscando? ¿No tienen estos libros introducidos en alguna base informática?, preguntó el inspector sin molestarse en contestar la pregunta formulada. Sí, allí. Esa caja metálica contiene todos los discos. ¿Todo está allí? ¿No hay más? Pues no, contestó tras mirar interrogadoramente al otro sacerdote que asintió. Muy bien, comentó el inspector. A ver, dijo dirigiéndose a los agentes que le acompañaban. Poned 20 guardias que vigilen estas salas y los pasillos de alrededor. Desalojad a la gente que trabaja aquí. Y que el resto de los guardias comience a sacar los libros y los discos informáticos. Perdone, se acercó atónito el canciller. Quizá no he entendido bien. ¿Se llevan los libros? Sí, nos lo llevamos todo, respondió frío y seco el inspector, mientras otro agente le alcanzaba al inspector otro papel sellado que le mostró al momento al canciller.
Tengo una orden del Ministerio del Interior de trasladar todo esto a la urbe inmediatamente, en cuanto hagamos un inventario. El canciller leía la orden sin poder dar crédito a sus ojos. Miró desazonado a los otros sacerdotes que habían venido de sus despachos y ya se agolpaban junto a él en la puerta. Mientras tanto, los policías procedían a embalar en cajas los libros, en cuanto otro agente acababa de anotar el número de tomo y los años impresos en los lomos. Fuera del edificio, una aeronave era cargada con los cajones, mientras un cordón policial cuidaba que no se perdiera nada en el camino. Agentes apostados en las puertas cuidaban de que absolutamente nadie pudiera entrar en los archivos. El canciller, sin decir nada, se dio media vuelta, musitó algo hacia los otros clérigos que estaban detrás de él, y corrió, seguido por otros 3 sacerdotes, a través de un pasillo hacia su despacho. Sin ni siquiera sentarse en su mesa, tecleó un número en el teléfono. En la pantalla apareció el secretario del arzobispo. «Rápido», exclamó el canciller, «póngame con el arzobispo». «El arzobispo está ahora ocupado». «Que se ponga ahora mismo», le interrumpió casi gritando el canciller. Unos segundos después aparecía el arzobispo en la pantalla con su sotana negra de bordes morados. «Señor arzobispo», exclamó agitado el canciller, «no lo va a creer, pero el edificio del obispado está literalmente tomado por la policía y se están llevando todos los archivos referentes al sacramento del bautismo». El arzobispo se pasó la mano por la cabeza agobiado. Volvió la cabeza hacia el vicario general que estaba a su derecha y le interrogó con la mirada. Finalmente y con lentitud dijo: «Acabo de recibir una llamada de Frankfurt y otra de Colonia. De hecho, todavía los tengo en línea. Me han comunicado que está sucediendo exactamente lo mismo en los obispados de esas diócesis. Perdone, me comunica mi secretario que tengo una llamada. Aguarde sin interrumpir la conexión mientras la atiendo en la otra pantalla». En la otra pantalla apareció el cardenal de Los Ángeles. «Mark», dijo agitado el cardenal norteamericano, «efectivamente también ha sucedido aquí. Después de tu llamada nos llamó el cardenal de Ginebra para advertirnos que también desde Francia y España le acaban de comunicar que la policía se estaba llevando los archivos. En todas partes, lo han hecho simultáneamente. Han debido planear que si empezaban a las 6 de la tarde, hora central europea, serían las 12 del mediodía en Nueva York. Y que teniendo en cuenta los 4 usos horarios de la nación coincidiría con la apertura de puertas del Obispado de Los Ángeles. ¿Tiene idea de para qué están haciendo eso? Ni idea. No sé qué quieran buscar en los libros». En unos lugares era el amanecer, en otros la noche invernal se había echado encima. Pero en todos los territorios del Imperio y de Estados Unidos, a la misma hora, hora mundial e internacional, la policía estaba apoderándose de los archivos eclesiásticos referentes al sacramento del bautismo. Y lo estaba haciendo con unas medidas de seguridad tan excesivas que nadie lo entendía. Capítulo 9. Los escaños del hemiciclo del Senado Imperial estaban repletos hasta el último asiento. Sobre los sitiales tallados había senadores de la República con sus togas blancas, generales del Imperio con sus uniformes de gala, y en un sector de la derecha una delegación militar norteamericana junto con todos los funcionarios de rango ministerial de ese país. Los generales estadounidenses vestían uniformes estilo de finales del siglo XX. Los generales del Imperio vestían casacas cortas de un rojo intenso o de un azul muy oscuro, cuellos altos y sobre sus cabezas salacots blancos. Con sus trajes de ejecutivo, sus togas o sus uniformes, allí se concentraban los poderosos que pensaban que aquella iba a ser una reunión más de protocolo. Excelentísimos senadores de la República Europea, Estado Mayor, secretarios de la Administración norteamericana, generales estadounidenses. Comenzó el emperador Viniciano. Hoy es el día 19º aniversario del fallecimiento del cónsul máximo Fronheim Schwarz Germánico Vitelio, un gran gobernante, un gran hombre. Ante sus conciudadanos semejaba tener un deseo que parecía el mismo que el de Napoleón o Julio César, el poder. Parecía que no buscaba cambiar el mundo. El partido del orden que él creó parecía un mero elemento instrumental para introducirse en la escena americana. Pero las cosas no eran exactamente así. Fronheim tuvo en mente ver algún día el cambio que se iba a producir. Ni más ni menos que una nueva era, la instauración de un nuevo orden mundial. Es tiempo, por fin, de que la era judeocristiana pase definitivamente. Es tiempo de que un nuevo sistema de valores rija nuestra sociedad y las relaciones planetarias.
Gran parte de los problemas que han aquejado a las naciones en los pasados siglos hasta el presente se han debido a que los gobernantes estaban imbuidos de trabas morales que no les permitieron actuar con eficacia. Cuando un jardinero tiene que acabar con los pulgones de su jardín, no puede ir a cada paso preguntándose acerca de si está bien o mal ir refrenando tantas libertades insectiles o incluso poniendo fin a tantas existencias individuales. El concepto de libertad, de bien y mal, que ha imperado hasta nuestros días debe ser renovado. El partido del orden va a sufrir una mutación. Él será el instrumento con el que cuento para empezar una nueva sociedad. Y esa es la razón por la que en menos de un mes se empezará a implantar el partido también en la República Europea. Señores, comenzamos una nueva era. Adorado sea Dagón. Cuando descendió el emperador de la tribuna, un denso silencio flotaba en el ambiente. Los oyentes estaban todavía bajo el efecto de la sorpresa. Pero 2 segundos después todos se pusieron en pie, y como era costumbre aclamaron al emperador con el brazo en alto, y gritando a voz en grito, «Heil». Después una explosión de aplausos durante medio minuto. La sorpresa les había paralizado durante 2 segundos, pero después todo el engranaje seguía funcionando como de costumbre. Todos los presentes quedaron sorprendidos, esperaban un discurso de economía, un discurso sobre política, cualquier cosa menos un discurso que comenzaba versando acerca de las creencias religiosas de un emperador difunto. Aunque también era verdad que las veleidades pseudomísticas del emperador no les eran totalmente desconocidas. Ya se rumoreaba desde hacía un año que se estaba ascendiendo a los más influyentes puestos del ejército, a miembros de aquella fe dagoniana. Todo el mundo sabía también que, a pesar de lo dicho por Viniciano, Trondheim había sido un ateo, pero ahora le interesaba que él apareciera como el iniciador de toda esta revolución religiosa. Nadie se lo iba a discutir, por lo menos en público no. La misma reacción del Senado fue la que tuvo la sociedad. Sorpresa en un primer momento, después el engranaje siguió funcionando como de costumbre a las órdenes de Viniciano. En todo el mundo la población era prácticamente increyente. Desde hacía un siglo el ateísmo había avanzado de forma constante. A nivel de todo el planeta, solo un 4% de la sociedad era cristiana. En los últimos 30 años todo tipo de creencias habían proliferado, creencias sincretistas y gnósticas. Sobre todo, el culto a Dagón era una de las que estaba creciendo de un modo más vertiginoso de día en día. Un 32% de los europeos compartía ese tipo de creencias dagonianas. En Estados Unidos era algo menor el índice de dagonianos, pero en ningún caso menor a la 1/4 parte de la población. Viniciano podía contar con el apoyo entusiasta de esa porción de ciudadanos. El emperador ahora se había revelado como un ferviente servidor del dios Dagón. Toda la red del partido empezó a recibir charlas y consignas acerca de la nueva religión. La nueva religión no les exigía ningún tipo de mandamiento. Es más, postulaba la satisfacción de todos los impulsos más dionisíacos. El bien y el mal quedaban superados como categorías morales. A ellos se añadía un complejísimo conjunto de creencias gnósticas. Tal conjunto de creencias pasaban en la práctica a ser el credo oficial del imperio. Sin embargo, a nadie se le pediría que se adhiriese a ellas, ni siquiera que las conociese. El dios Dagón, cuya imagen se adoraba en el gran templo rojo, en el centro del foro de la urbe, pasaba a ser de facto una representación del imperio. En el partido, los ya creyentes en Dagón tuvieron gran alegría con el anuncio. Los no creyentes acogieron el anuncio con indiferencia. Desde luego, sin animadversión, pues la nueva creencia nada les exigía. Sin embargo, un año después el conjunto de la sociedad estaba encantada con el esnovismo del nuevo movimiento esotérico de moda. Se respiraba en el aire la sugerente idea de que había entrado en una nueva era. El culto a Dagón había extendido por todas partes un amplio conjunto de prácticas ocultistas, sobre todo el espiritismo, que se entendía como un medio usual de comunicación con la dimensión en la que vivía el nuevo dios. Se podría decir que Viniciano había intuido el hambre por cosas nuevas que existía en la sociedad y la había satisfecho, pero el emperador no era un oportunista, sino un convencido seguidor de la nueva creencia. Capítulo 10. En el corredor, en penumbra, entraban rectilíneos por las ventanas haces de luz. 3 arzobispos paseaban lentamente después del almuerzo por un largo corredor del Palacio Arzobispal de París. Es increíble cómo todo el mundo se ha dejado seducir por el nuevo culto tan solo 2 años después que Viniciano, desde el poder, promoviera esas creencias. Se quejó el arzobispo de Londres. Sí, asintió derrotado el arzobispo de Madrid. He tenido la información del nuncio de que ya se empieza a comentar la supresión de la semana de 7 días, añadió con tristeza el arzobispo de París.
Consideran que es una herencia judeocristiana que también ha de ser borrada, en pro de una racionalización de la división del tiempo. Quieren implantar un sistema de meses regulares, todos con el mismo número de días, y que el año coincida con la numeración del año astronómico. El anuncio del plan de supresión de la semana se ha retrasado porque están estudiando cómo implantar el nuevo sistema sin que varíen los días de vacaciones. ¿Cómo será el nuevo sistema? La semana tendrá 10 días, los 3 últimos serán no laborables. ¿Cae el domingo en día laborable? Sí, unos días sí, otros no. Además, Navidad y el resto de fiestas religiosas quedarán trasladadas a otros días y con otros nombres. También es cierto que para la mayoría de la población no eran nada más que meros días de fiesta. El año tendrá 36 semanas de 10 días, más la semana número 37 que será de 5 días. Sé de buena tinta que en el Senado se llegó a discutir sobre la posibilidad de obligar a los cristianos a pasar cierto tiempo del año en campos de reeducación, pero que el Senado detuvo la medida concluyendo que los tiempos todavía no estaban maduros para eso. Pero ¿cómo en tan poco tiempo ha podido cambiar la gente su indiferencia por nosotros en animadversión? Por la televisión no han hecho más que bombardear a la gente con reportajes acerca de la Inquisición, Galileo, las Cruzadas. La visión que se da de la Edad Media es la deformación más descarada de la historia que se haya visto nunca. Las encuestas muestran una abrumadora mayoría a favor de que el Estado ordene cerrar los conventos. El ayuno, la castidad, todo ha sido explicado y entendido de la manera más retorcida posible. La gente considera que las leyes no deben permitir que padres eduquen a inocentes e indefensos niños en semejantes aberraciones que les causarán traumas de por vida. Y no hablemos de la penitencia física. Sí, los últimos 40 años, con toda esta campaña internacional, han dado ya sus frutos. Y los 2 últimos con un dagoniano en el poder han sido ya la guinda final. Ha sido la lucha de Goliat contra David, y encima lo de la marca. 10 días antes el emperador había mandado que todos los cristianos fueran marcados con una T, la letra T mayúscula, en la frente, y todos, ricos y pobres, funcionarios influyentes, empresarios, militares e incluso 2 viejos senadores imperiales, habían sido tatuados. Humillados de esa manera, aquellos 2 viejos senadores ya no volvieron a poner su pie en el hemiciclo imperial. Ni los más altos prelados o los niños fueron eximidos de la medida. Solo los cristianos de países que no pertenecían al ámbito de influencia de los Estados Unidos o de la República Europea continuaron sin la marca, es decir, buena parte de Asia, todo el continente americano menos USA, Australia y casi toda África. En la mente de todos flotaban las palabras que el emperador veneciano había pronunciado en un discurso al partido. El cristianismo es una plaga, una enfermedad, una lepra que a esta generación se le ha encomendado la histórica tarea de erradicarla, como una medida sanitaria. Si la supervisión de la salud corporal se ha encomendado a las leyes y acción del Estado, mucho más debemos ocuparnos de la salud de la mente. Si la salud del cuerpo se preserva por parte del Estado con leyes coercitivas y penas legales, así también es deber nuestro no desentendernos de este parasitismo mental, porque los curas han sido los parásitos de la sociedad, alimentándose de un secular no hacer nada. Es hora de que liberemos a la humanidad y a nuestros hijos de esas fantasías que han llevado a comportamientos tan antinaturales. Toda erradicación requiere medios dolorosos, pero una vez que ha pasado la enfermedad, nadie se acordará de la medicina. ¿Qué nos puede suceder ya peor que esto?, reflexionó en voz alta el arzobispo Galo. Más bajo no podemos caer. Con el salmo podemos decir: hemos venido a ser el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y mofa de los que nos rodean. Los 3 prelados seguían paseando entristecidos por los pasillos de la silenciosa casa. Las terribles marcas rojas se veían bien claras en la blanca piel de la frente de los 3 arzobispos. No os preocupéis, sentenció el prelado español. Ya veréis cómo Dios nos ayuda. Capítulo 11. Un aula de la Universidad Central de Sudáfrica. El canoso profesor subió a la tarima y se sentó en su mesa. Estimados alumnos, la clase de hoy no se articula de un modo sistemático, sino que es el análisis de unos cuantos aspectos sociológicos que reflejan el cambio que ha experimentado la mentalidad de la población en la época que va desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ese es el tema de nuestro análisis y esa es la materia que vamos a tocar en la clase de hoy. Si se fijan en el programa,
Este tema se inscribe en el punto quinto. Comencemos. La cuestión es: ¿cómo una Europa que era a finales del siglo XX un adalid del respeto a los derechos humanos ha pasado a tener un circo máximo? ¿Cómo una Europa que era un bastión de la democracia ha pasado a tener un sistema que, aunque democrático en teoría, es en la práctica un sistema monárquico, un modo de gobierno que es el del Principatus Romano? Entiendan aquí la palabra monarquía en su sentido aristotélico, el poder de uno. ¿Cómo de la polémica bioética hemos pasado a aceptar la legislación sobre los hombres clónicos en estado vegetativo? El viejo profesor alzó sus pobladas cejas, tratando de dar énfasis a lo que decía, pero su tono de voz era tan mecánico y aburrido como si estuviera explicando una clase acerca de triángulos isósceles. Voy a tratar de dar algunas respuestas. En Europa a finales del siglo XX, casi ningún país en Occidente tenía en sus legislaciones la pena capital. En Europa occidental, desde luego, ninguno. El rechazo social a la muerte impartida por el Estado era casi unánime. Sin embargo, observamos que en aquella época en televisión la violencia y derramamiento de sangre iba en aumento de día en día. La gente, la juventud, pedía espectáculos más fuertes. Para lograr audiencia hay que ofrecer cada vez un plato más impresionante. Era evidente que no solo existía una demanda social por este tipo de cosas, sino que la capacidad de tolerancia hacia esas imágenes iba aumentando. En Estados Unidos sí que había pena capital, y nos encontramos que en el año 2089 el estado de Alabama decide retransmitir por televisión las ejecuciones como medio disuasorio del crimen. Como es lógico, hubo muchas protestas, declaraciones y bla bla bla. Pero 30 años después, todas las ejecuciones de todos los estados eran retransmitidas. Y con gran éxito de audiencia. La muerte en directo provocaba un gran morbo. Un morbo justificado por el carácter vindicador, edificante, ejemplificador de aquellas ejecuciones. Por otro lado, la pena capital en Estados Unidos y en todas partes siempre se había impartido de modo público hasta el siglo XIX. ¿Es que la aplicación de la justicia es algo vergonzante que deba hacerse en secreto, como si hiciéramos algo malo?, reclamaban los defensores de esta línea dura. Las ejecuciones públicas se realizaban en Estados Unidos, pero cualquiera, vía satélite, podía visionarlas en cualquier parte del mundo. Mientras tanto, la violencia callejera y sobre todo los crímenes sádicos logran, al cabo de un debate que duró medio siglo, que la pena de muerte se vaya reintroduciendo en Europa poco a poco. En el año 2100, la pena capital era ya algo usual y admitido por todos. En el fondo, las masas de votantes, cuando el índice de seguridad ciudadana desciende, piden mano dura. Y si desciende mucho, piden más mano dura. Y los gobernantes al final les dan a los votantes lo que estos les piden. Este cambio de mentalidad se aceleró todavía más cuando 3 países pequeños y no pertenecientes ni a la Confederación ni a la República Europea, 3 países de África, comienzan a ofrecer a sus condenados a muerte una alternativa. Luchas gladiatorias de 2 en 2. Al que sobrevivía se le indultaba la pena. ¿Ustedes qué harían si se les ofrece el elegir entre morir con una inyección letal, ahorcado o fusilado, o el enfrentarse con una espada con otro condenado a muerte? ¿Y si sobrevive queda libre? Naturalmente todos escogieron lo que se llamó jurídicamente la redemptio gladiatoria. Aquellos combates sucedían en el corazón de África, se retransmitieron en directo a las televisiones de todo el mundo. Y eso cada semana. Al principio se hizo un boicot por parte de las empresas que gestionaban la retransmisión por satélite, pero al final el boicot tuvo fisuras, y con el tiempo todo el mundo que quiso pudo ver esos combates. Esos programas de combate fueron la causa más importante del cambio sociológico europeo en relación al tema que nos ocupa. Al cabo de 2 generaciones, el europeo medio era un defensor de los derechos, pero no de los ciudadanos presos por crímenes graves. Uno es sujeto de derechos a no ser que se haga merecedor de perderlos, rezaba la nueva doctrina jurídica. Como es lógico, de ver esos espectáculos en televisión a tenerlos en vivo en suelo patrio no requirió más que el transcurso de una generación. Y así el occidente pasó a tener tatarabuelos abolicionistas de la pena de muerte, a tener retataranietos
forofos del Circo Máximo, donde se concentran todas las ejecuciones del viejo continente. Todo el proceso, como ven, en unas 6 generaciones. La siguiente cuestión: ¿cómo se pasa de la antigua Comunidad Europea, un gran Estado federal democrático, a un sistema que es, en la práctica, imperial? Siempre habrán tenido curiosidad al ver las noticias, por saber por qué todos los senadores y emperadores son descendientes de alemanes. Europa tenía una larga tradición como democracia federal. Su nombre era Comunidad Europea. Duró mucho tiempo y de modo eficaz ese Estado federal. Sin embargo, a mediados del siglo XXI, cayó durante un decenio en la anarquía. Hubo varios cracks económicos y el continente se sumió en continuas revoluciones, todas ellas de carácter nada democrático. Finalmente, fueron los grandes empresarios los que formaron ejércitos, que pusieron orden, primero en Alemania y después, lentamente, en el resto del continente. Esos empresarios con el tiempo se constituyeron en verdaderas dinastías, y entre esos, vamos a llamarlos nobles, descolló uno que finalmente fue lo que hemos dado en llamar a nivel popular el emperador. Lo que hoy llamamos emperador no es otra cosa que el final de un proceso de concentración de poder. Toda etapa de anarquía provoca una feudalización, y toda feudalización acaba entrando con el tiempo en un proceso de centralización. Alemania era la nación más rica y la más idealista. Solo ella pudo hacer lo que hizo: poner orden en el continente europeo. Cuando los alemanes entraron en Roma, después de 40 años de saqueos y huida de sus habitantes, solo quedaban 150.000 romanos con residencia permanente. Ellos refundaron la ciudad con colonos alemanes, y hoy día es una ciudad enteramente germánica. Bueno, hoy día es cosmopolita, pero germánica en su cúpula gobernante. Yo soy sueco, y sin embargo tengo que admitir que los demás países hicimos un papel bastante malo. Solo ellos fueron capaces de poner orden, de imponerlo. Lo que no lograron fue imponer en el continente su idioma. El idioma común siguió siendo el mundial, el inglés. Incluso el nombre oficial del Estado lo tenía en inglés: The Senate and the People of Europe, SPOE. ¿Qué piensa la población acerca del sistema político? Pues piensa que el Estado es como una gran empresa. Los que gobiernan tienen que ser técnicos. Si en 1968 los jóvenes exaltados decían la imaginación al poder, ahora el típico europeo de clase media dice la tecnocracia al poder. El mensaje a los gobernantes es claro: no queremos experimentos. Hagan que la economía vaya bien. Hagan que andemos seguros por la calle. Hagan que vivamos mejor. Denos libertad en todo, y por lo demás nos importa un bledo quien esté al mando del aparato de la burocracia. Es cierto que un presidente durante 5 años puede hacer proyectos y políticas mucho menos ambiciosas que un cónsul máximo durante varios decenios. También es cierto que en SPOE ha habido total libertad para salir, entrar, decir lo que se quisiera y hacer cualquier cosa. Pero la magistratura máxima era y es una cuestión del aparato del Estado. Como comprenderán, no se ha llegado a esta situación en un día. Al principio, el presidente de la República Europea, que allí se llama cónsul, tenía un mandato por 5 años. Después fue acumulando poder. Finalmente, en una situación de excepción, logró un aplazamiento indefinido. Y así ya tenemos un cónsul permanente elegido por el Senado. El Senado era elegido por el pueblo. Después, unos cuantos miembros fueron de designación presidencial. Después más miembros. Al final, todos los escaños eran elegidos por el cónsul permanente. Como ven, en política casi todos los cambios se dan como en la naturaleza, poco a poco. Lo mismo sucedió con las cuestiones bioéticas. Primero sucedió que en una pequeña isla de Oceanía, un poderoso grupo de empresas crea una clínica de alta tecnología y experimentación. Esa clínica, en un minúsculo país, pobre, sin legislación bioética, tenía las manos libres. Al cabo de 20 años comienzan a clonar seres humanos para extraerles los órganos y trasplantarlos a enfermos. La clínica afirma que esos seres humanos clónicos no son en realidad seres humanos, ya que antes de que nazcan se les inutiliza el cerebro. Si era lícito abortarlos, ¿por qué no podía ser lícito inutilizar un pequeño órgano para así hacer el bien con el resto del cuerpo? En el fondo, aquello era el arte de cultivar cuerpos
Cuerpos sin pensamiento, sin dolor, ni percepciones. Repetirán una y otra vez aquellos gerentes de la clínica que esos cuerpos poseían únicamente vida vegetal, solo eso. Imagínese que usted, y el profesor señaló a un alumno, es un millonario atiborrado de dinero, que cuando llega a la senectud le dice a su médico que le queda 1 año de vida, salvo que logre un trasplante de corazón o de riñones, de hígado o de lo que sea. Usted pagará cualquier cantidad para lograr vivir al menos 20 o 10 años más. Irá a donde sea. ¿Me equivoco? Y eso fue lo que sucedió. Miles de millonarios iban allí cada año a hacerse los trasplantes de órganos. Hubo una gran polémica internacional, pero al final, hasta los mismos políticos que públicamente atacaban la existencia de esa clínica, acababan sus días requiriendo sus servicios, porque cuando un hombre va a morir, hace lo que sea. Claro que cuando digo la clínica, en realidad me estoy refiriendo a un complejo en el que trabajaban y vivían 20.000 personas. La clínica generó tales ganancias que dominó por entero la economía de aquel pequeño país insular y agrícola en que se había establecido. 30 años después, las élites gobernantes dijeron que había que dejarse de hipocresías y que podían colocar esas clínicas en Occidente. Primero fue una nación, después otra, al final todas. En esto como en todo, el tiempo hace milagros. Así hoy día nos encontramos con clínicas con corredores de cientos de camas, inacabables pasillos, en cada cama un ser humano clonado, cuyo cerebro está inutilizado. Un cuerpo al que se alimenta por vía intravenosa. Vida vegetal, dicen. Electroencefalograma plano. Cada cuerpo va creciendo años y años en la camilla. Poco a poco se le van sacando los órganos. Y, por supuesto, la sangre cada semana. Primero se extraen los órganos no necesarios para la vida del clonado en coma, por ejemplo, los ojos, después los riñones, y se le mantiene con diálisis. Finalmente, aquellos tras cuya extracción no se les pueda mantener con vida. Éticamente, los que están a favor de este tipo de clínicas se defienden con un argumento que parece lógico. Si abortar un niño es perfectamente legal, ¿qué problema hay en diferir un poco su muerte si así podemos con sus órganos ayudar a un ser humano? Al niño no le vamos a hacer más mal, y sin embargo, varios, se van a beneficiar de esa muerte. Pues bien, al fin y al cabo, esto no es otra cosa que un aborto diferido. A nadie hacemos sufrir, porque su vida es completamente vegetal, no tiene actividad cerebral. Nadie sufre en el proceso, y sin embargo, la vida de algún anciano se prolongará más. Además, las leyes que aprobaron estas prácticas se legislaron con la pretensión de acabar con las redes mafiosas del comercio de órganos, que mataban a cientos de seres humanos del tercer mundo hasta que apareció este famoso hospital, origen del mayor giro bioético de la historia. El último tema es el cambio que ha sufrido el matrimonio en los últimos 60 años. La mujer, que trabajaba en altos puestos de dirección de empresas o de investigación, no desea que su carrera sufra un parón de varios meses a consecuencia de un embarazo. Así que un 48% de la población del imperio usa el sistema de reproducción asistida, popularmente conocido como Pick Him Up. El marido deposita en una clínica reproductora sus espermatozoides, y a la mujer el ginecólogo le extrae durante unos cuantos ciclos unos cuantos óvulos. Cuando la pareja decide tener un niño, la clínica fecunda un óvulo, lo implanta en una madre de alquiler. Desde hace tiempo este ha sido un trabajo fácil y bien remunerado para todas las chicas pobres de Europa. Cuando da a luz al niño se entrega el bebé a sus padres. Cada vez que deseen tener otro hijo, solo tienen que telefonear a la clínica y dar su número de clave. Ya tienen criogenizados los óvulos. Al cabo de 9 meses su verdadero hijo carnal, con su cara, sus ojos y su naricita, le será entregado en casa. ¿Para qué pasar por el embarazo si tienes dinero para no hacerlo? Es una tontería. Es tu verdadero hijo, sin baja laboral y sin parto. Solo un 32% de la población adulta ha contraído los lazos jurídicos del matrimonio o convive con una pareja. Hay además un 39% que vive ajena a cualquier tipo de vida de pareja estable. Esos hombres y mujeres que hacen opción por una vida monofamiliar, la mayoría deciden, sobre todo al llegar a los 50 años, tener un hijo o varios. ¿Y qué método eligen? Pues como pueden imaginar, el que les he explicado. Conocí en París a una mujer rusa que a sus 58 años había tenido ya 85 hijos. Como comprenderán, ya que pasan por el trance de la gestación y el parto, los embarazos son siempre múltiples.
Se les implantan 2 óvulos fecundados. Así, cada 9 meses pueden tener 2 hijos. Aquella mujer tuvo una gestación por año. Eso no es del todo infrecuente en las chicas con más necesidades económicas. Su trabajo es tener un parto al año. El resultado es que con este sistema cualquier soltero o soltera pueden tener un hijo cuando se les antoje. En los catálogos de los hospitales llega la mujer soltera y mira las fotos de todos los posibles padres de los que tienen esperma congelado. Puedes escoger tipo de piel, color de ojos, altura. Todo ello sin necesidad de la más mínima manipulación genética. Hubo un ejecutivo solitario que tenía 60 hijos por este sistema. Y hubo otro famoso empresario que tuvo el capricho de tener 7 hijos clonados perfectamente iguales. Era un antojo. Al fin y al cabo, la ley lo permitía. El profesor detuvo la explicación. Después, poco a poco, se comenzó a percibir un murmullo que provenía del exterior del edificio. El murmullo se hizo cada vez mayor. El profesor levantó de su silla. Un alumno se acercó a la ventana a mirar. Después gritó: «Son los eremitantes». Todos los alumnos corrieron a las ventanas a mirar. El edificio de la universidad daba a una de las calles centrales de Pretoria. Por el centro de la calle iba una multitud de personas, unas a pie, otras en todo tipo de vehículos, todos cantando. Los viandantes se detenían a mirar el espectáculo con curiosidad. El profesor bajó de la tarima y se acercó a una ventana. ¿Quiénes son? Son grupos religiosos. Se dirigen al desierto a esperar la venida de su Mesías. ¿No ha visto las noticias la última semana? Pues no. Este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Una pequeña facción de los cristianos, de los pocos que quedan, se dirigen al desierto liderados por sus Mesías. Los obispos dicen que no les sigan, pero como ve hay miles que no obedecen. ¿Y qué hacen en el desierto? Acampar y esperar. Todos se dirigen al desierto más grande del mundo, el Sahara. Allí ya hay muchos. La televisión mostró campamentos, infinidad de campamentos. Nuestra época se ha vuelto loca, dijo el profesor, para así regresando a su mesa. Capítulo 12. Explicar a un hombre del siglo XXI cómo son las grandes ciudades del orbe en el siglo XXIII es como explicar a un hombre medieval cómo era el centro de Londres 6 siglos después de que muriera Enrique II Plantagenet. Quizá la característica primordial de la gran revolución urbanística que supuso el siglo XXII fue la expansión vertical de las ciudades hasta alturas que hubieran resultado materialmente imposibles en siglos anteriores. En Roma, capital política y económica de la República Europea, centro del comercio euroasiático, se elevaban varias megaestructuras que superaban el 1.000.000 de pisos de altura. Muchas eran las grandes ciudades en ese año 2207, pero entre todas ellas, sobre todas ellas, indiscutidamente destacaba Roma. En todo el mundo era conocida como la urbe. Si la conurbación de Nueva York, Trenton, contaba con unos 1.500 rascacielos y unas 20 megaestructuras, en la capital imperial se erigían 74 de esas macroconstrucciones. La menor de ellas contaba con 150.000 habitantes. Desde una perspectiva aérea, la urbe presentaba el aspecto de un bosque de inmensas torres cuyos límites se perdían en el horizonte. La ciudad de Roma ocupaba toda Italia central. El último censo daba como resultado que aquella aglomeración de gente había superado los 200 millones de personas. De la espesura de ese bosque arquitectónico constantemente salían en dirección vertical aeronaves que se dirigían fuera de la ciudad. Este tráfico vertical en ningún momento colisionaba con el tráfico horizontal, con las largas hileras de pequeñas naves que recorrían como ríos incansables los huecos entre las moles de los edificios. En la urbe había varios puntos predilectos por los turistas. Dentro de una megaestructura se hallaba una réplica exacta a tamaño natural de la Acrópolis de Atenas. En otra parte de la ciudad había una reproducción del Madrid de Felipe II, pero la más famosa y grandiosa estaba montada en una plataforma apoyada sobre varias megaestructuras.
Sobre esa plataforma se desplegaba una reproducción perfecta de la ciudad de Roma tal como era en el siglo I. Otro punto que ningún turista dejaba de visitar era el Palacio Imperial. El Palacio Imperial tenía las mismas proporciones de líneas que el Palacio de Buckingham, solo que 4 veces más grande. Estaba recubierto de mármol azul y rodeado de un bosque. El bosque formaba alrededor del palacio una circunferencia de 10 kilómetros de radio. En medio de aquel bosque se erigían las más lujosas villas del imperio, todas ellas en mármol y siguiendo una estética neoclásica acorde con el palacio que como una gran montaña dominaba toda aquella llanura artificial. Bajo los pilares de estas construcciones se hallaba lo que quedaba de la Roma que precedió al siglo XXI. Los pequeños barrios antiguos al nivel del suelo contrastaban al lado de los inmensos pilares que sostenían a las megaestructuras. Esos barrios aparecían lóbregos y degradados. Lóbregos, pues apenas llegaba luz solar entre los desfiladeros que formaban las moles superiores. Degradados, porque la vida social y económica se desarrollaba en los niveles superiores. En las calles se movía un tráfico rodado ligeramente inferior al de las ciudades del siglo XX. Si no hubiera sido por los inmensos pilares y uno no hubiera mirado hacia arriba, el visitante se hubiera sentido como en la Roma de finales del siglo XX, con una luz invernal casi crepuscular. En medio de aquel bosque de pilares colosales, en medio de aquellos cimientos formidables que sostenían aquellas torres pesadas y anchas, se hallaba un templo bastante frecuentado de turistas foráneos. A nivel del suelo, en aquella parte recóndita de la ciudad imperial, olvidado de los habitantes de la urbe, se hallaba la nación más pequeña del mundo, el estado de la ciudad del Vaticano. Los habitantes de aquella megápolis, que dominaba el estado más extenso y poderoso del mundo, eran ignorantes de que a los pies de la ciudad se hallaba la nación más pequeña del universo y de la historia. Todos los días cientos de personas traspasaban el umbral de la basílica para visitar el altar bajo el que reposaban los huesos de San Pedro, aquel que escuchó el Evangelio directamente de los labios del Redentor. La plaza enmarcada por la columnata de Bernini era recorrida por los curiosos turistas. Aquella mañana era como otra mañana cualquiera. Unos turistas grababan en video, otros tomaban sus helados, otros subían las escaleras de la plaza. Pero, de pronto, algunos empezaron a señalar hacia el cielo. De repente, aparecieron por todas direcciones aeronaves de la policía que se quedaron suspendidas en el aire, sobre todo el perímetro de la muralla leonina. Alrededor del límite del Estado Vaticano se desplegaron a pie miles de agentes de policía a paso ligero, casi al trote. Los policías iban equipados con las pesadas corazas negras y la cabeza cubierta con el casco. El material que llevaban era de asalto. Cientos de naves de la policía levitaban inmóviles por encima del espacio de la ciudad vaticana. Una treintena de pesadas naves con el emblema de la policía metropolitana aterrizaron en la plaza de San Pedro junto al obelisco. La bella e incomparable campana del reloj de la basílica tocó solemne las 12 del mediodía. La policía saltó de las naves y se dirigió hacia la puerta principal del Palacio Apostólico. De la puerta comenzaron a salir corriendo guardias suizos con sus alabardas y sus trajes multicolores. Los guardias se colocaron en línea delante de la puerta y blandieron sus alabardas en posición de defensa. 2 segundos después, en un escalón superior, una segunda línea de guardias suizos se alineó detrás de la primera. Estos blandían ametralladoras en sus manos. Era una cosa curiosa ver a aquellos suizos con sus cascos y sus corazas de pecho, cargar sus ametralladoras y colocarlas en posición de ataque. La policía se detuvo. Un alto oficial de la policía se acercó a otro oficial de la Guardia Suiza, mientras un segundo oficial de la Guardia Suiza volaba escaleras arriba a avisar al Santo Padre. El sistema intercomunicador del edificio estaba casualmente siendo reparado. «Tenemos una orden del Ministerio de Justicia de entrar en este edificio», fue la lacónica y altiva explicación del oficial de la policía, enfundado en su grueso uniforme negro y en su peto, y corazas antibalas. «Debemos efectuar una detención». «Quizá lo ignore», le explicó el oficial al mando de la Guardia Suiza, «pero esto es un Estado independiente y soberano. Entrar aquí es una violación flagrante del derecho internacional». El policía le miró con sorna. Viniciano, el emperador, ni siquiera había querido encargar la operación a uno de los destacamentos del cuerpo de infantería acuartelados en la ciudad,
consideró que hubiera sido conceder al Papa una importancia que ni tenía ni merecía. Por otra parte, el entrenadísimo departamento de policía de la urbe era muy superior, en todos los aspectos, a los 150 hombres del ejército vaticano. El oficial de la policía metropolitana escuchó al oficial de la guardia vaticana sin inmutarse. Ya se esperaba algo así. Aquello para aquel policía parecía que fuera una operación rutinaria. En cierto modo, para aquel hombre encargado de neutralizar a comandos terroristas armados, habituado a intervenir en operaciones con rehenes, aquella operación era una rutina más. 150 hombres armados, la Guardia Suiza, no eran obstáculo alguno. Además, aquella operación la llevaba preparando desde hacía una semana, así que con toda tranquilidad le respondió: «Disculpe, pero el derecho internacional es lo que diga el emperador». El policía se lo dijo con aire cansado: «Así que respóndame, ¿van a ofrecer resistencia, sí o no?». «Me parece que la respuesta es clara», dijo, volviéndose a mirar la fila de guardias suizos apuntando con ametralladoras. El oficial de policía le dio la espalda, sin responder, y retrocedió hacia donde aguardaban en formación los agentes pertenecientes a cuerpos de intervención rápida de la policía metropolitana. Guarnecidos por sus chalecos antibalas, aguardaban el fin de la conversación. En cuanto llegó a ellos el oficial, les dijo que se desplegaran. Al momento, los 400 policías corrieron cada uno en una dirección a parapetarse tras las columnas o cualquier cosa que pudieron encontrar. Otros se echaron en el suelo y apuntaron con sus armas hacia la puerta. En el exterior de la plaza, nuevos efectivos policiales seguían llegando. Los guardias suizos abandonaron la puerta y se apostaron en el interior del vestíbulo apuntando hacia el exterior. «Fuego», ordenó suavemente el oficial de policía. Todos los agentes escucharon la orden a través de los intercomunicadores de sus cascos. En un mismo segundo, ininterrumpidas andanadas de disparos de bala y rayos láser se arrojaron sobre el reducido espacio de la puerta. Unos pisos más arriba, varios guardias suizos y monseñores andaban buscando al Santo Padre. Era domingo. El Papa, después del almuerzo, había abandonado el comedor y dejado a sus secretarios para dar un paseo a solas. Ahora lo estaban buscando por todos los pasillos y por el extenso jardín. Podía estar orando en cualquier rincón. Al que sí que habían encontrado enseguida era el cardenal secretario de Estado. «¿Pero cómo la Guardia Suiza ha comenzado a luchar sin que nadie se lo mandase?», preguntó el cardenal. «Eminencia, se trataba de una violación de territorio. Las instrucciones que tenemos para estos casos es defenderlo». Pero esas instrucciones se referían a un ataque por parte de un grupo terrorista. En fin, de todas formas ya está hecho. ¿Siguen sin encontrar al Santo Padre? Bueno, detengan el combate allá abajo. Eminencia, el intercomunicador está fuera de servicio, y ahora mismo no hay quien pueda moverse por el vestíbulo entre los disparos. Póngame con la policía, traiga ese teléfono, mientras yo llamo que otro telefonee al departamento central y que desde allí nos conecte con el oficial al mando de esta operación. Un minuto después, un secretario de Estado estaba al otro lado de un teléfono móvil. «Aguarde un momento», le dijo un monseñor. «Le voy a poner con su eminencia el secretario de Estado». «Vamos a ver», dijo el cardenal cogiendo el teléfono. «¿A quién están buscando?» «Al Papa». «¿Al Santo Padre? ¿Bajo qué acusación?» «Eso se le comunicará dentro de 2 días cuando comparezca ante un tribunal especial». «Vamos a ver», dijo el cardenal comenzando a ponerse nervioso. «¿No podría detener el ataque hasta que yo hable con sus superiores?» «Lo siento, pero no es posible». «¿Pero no sabe usted que esto es territorio independiente? Esto es un Estado independiente, amparado por las leyes y acuerdos internacionales». «Yo no sé nada. Yo solo trabajo en el Ministerio del Interior. Si lo desea, transmitiré su queja al ministro cuando lo vea dentro de unas horas». El cardenal, sin molestarse en despedirse, pulsó el botón de interrumpir la comunicación. «Póngame inmediatamente con el ministro de Asuntos Exteriores», ordenó un monseñor dándole el teléfono móvil y comenzando a pasear intranquilo, nervioso por aquella sala decorada con bellas pinturas renacentistas. «Eminencia», dijo hundido el monseñor al cabo de unos minutos. «Me dicen que no está ni el ministro de Asuntos Exteriores ni su secretario. Me ofrecen la posibilidad de dejar el mensaje a uno de sus subsecretarios». «Eminencia», dijo otro monseñor entrando por la puerta. «Hemos encontrado al Santo Padre. Está ya subiendo las escaleras». El cardenal le salió al encuentro en las escaleras y le puso al corriente de lo sucedido en los últimos 10 minutos. «Hijos míos», dijo apesadumbrado el Papa, «por mí no ha de morir ningún hombre. Comunicadles como podáis que me entrego ahora mismo». «Santidad»,
repuso con energía el cardenal. De ningún modo puede hacer eso. Tiene el deber de huir. El emperador puede mandar asesinar a cuantos quiera cuando quiera. Pero papa solo hay uno. Si le confinan, la iglesia quedará sin cabeza. Debe huir, no por usted, por la iglesia. El Santo Padre vaciló un momento. Todos los presentes aguardaban en suspenso, pero un instante después tomó la decisión, y el Papa ordenó con energía. Vamos a las excavaciones subterráneas bajo la basílica. Una sonrisa de descanso apareció en el rostro de todos los presentes, y comenzaron todos a bajar apresuradamente las escaleras. Ellos eran ajenos a saber que la lucha en la entrada del Palacio Apostólico había finalizado hacía medio minuto. Todos los guardias suizos del Vaticano, vestidos en sus coloridos uniformes, yacían ya sin vida en el vestíbulo de entrada y las dependencias de alrededor. 150 guardias suizos yacían ensangrentados y exánimes, desperdigados por los pasillos y escaleras que llevaban a las oficinas y aposentos papales. Mientras tanto, 400 policías habían escalado las murallas por más de 20 puntos del perímetro del Estado Vaticano. Los policías, enfundados en sus pesados uniformes negros, corrían ya a través del palacio. Todos los agentes de la Policía Metropolitana conocían el interior de los edificios por las explicaciones del servicio de inteligencia. De pronto, en un corredor, un grupo de policías vio pasar a lo lejos al Santo Padre, y al resto de clérigos se les dio el alto al instante, encañonándolos con sus armas. El grupo de eclesiásticos se detuvo. Solo el Papa y 3 cardenales, que ya habían sobrepasado la esquina del corredor, continuaron. Los cardenales andaban ligeros, pero sin correr, pues el Papa era ya anciano. Detrás de ellos oyeron los pasos ruidosos de las botas de los policías corriendo hacia el grupo de eclesiásticos que habían dejado atrás. En menos de un minuto, el Palacio Apostólico, la sacristía, los museos eran recorridos, peinados por otros policías que se desplegaron en su busca. Pero aquello era un laberinto, y solo los eclesiásticos lo conocían como la palma de su mano. La entrada a las excavaciones arqueológicas, los scavi, tenía una cerradura electrónica, de forma que con la tarjeta electrónica del cardenal secretario de Estado fue posible entrar sin problemas. Debajo del suelo de la basílica se extendía la cripta de los papas, y por debajo de la cripta un complejo y vasto laberinto de excavaciones arqueológicas. En aquellos túneles había todo tipo de construcciones y tumbas del siglo I y II. Ninguno de los arqueólogos que realizaron las excavaciones en el siglo XX y XXI pudo imaginar que llegarían a ser el escondrijo de un pontífice reinante. 10 horas después eran hallados por la policía, que estaba peinando primero la basílica entera con aparatos de detección de emisiones de calor. 2 días después se le acusó al Santo Padre de desfalco, blanqueo de dinero procedente de asociaciones ilegales, y de ordenar el asesinato de una persona que se enteró de todo este entramado ilegal. Toda esta falsedad estaba basada en pruebas meticulosamente preparadas por los servicios de inteligencia, además de por unos cuantos agentes adiestrados para testificar en su contra. El escándalo de los cargos judiciales todavía hundió más la reputación de la Iglesia. Todo el mundo vio todavía más confirmada la baja opinión que tenían de la Iglesia. Internacionalmente, la violación del territorio vaticano no valía un conflicto diplomático, así que nadie protestó en los foros internacionales. El oficial al mando de la policía tenía razón. El derecho internacional era la voluntad de Viniciano. 15 días después, el Departamento de Instituciones Penitenciarias comunicó a la Santa Sede que el Papa había muerto en prisión atacado por unos presos desequilibrados.